Muy buenas noches, jóvenes. Hoy vamos a continuar con nuestra clase. Encantada de estar nuevamente con ustedes. Y vamos a continuar con la unidad 4, grupos sociales. ¿Qué vamos a estar estudiando? Vamos a estar estudiando la definición de lo que es grupo, la naturaleza de los grupos sociales, las características, los tipos de grupos, ya sea voluntario, involuntario, primario, secundario y de referencia, los problemas que abocan los grupos, la estructura formal e informal de un grupo y el liderazgo dentro del grupo. ¿Pero qué son grupos sociales? El grupo social es un conjunto de individuos, dos o más personas, que desempeñan un rol social dentro de una sociedad. Este conjunto puede ser fácilmente identificado, tiene forma y estructura. Los grupos sociales son conjuntos de personas que se juntan e interactúan debido a valores, normas, creencias y otros intereses sociales comunes. Desde los inicios de la humanidad han existido grupos sociales. Para formar un grupo es preciso un mínimo de 2 personas, no teniendo un límite máximo de integrantes. El sociólogo Georg Simmel se dedicaba a la investigación de la dinámica de grupos pequeños, clasificándolas en dríadas, que serían de 2 personas, y triadas, que serían grupos de 3 personas. La interacción social entre los miembros de un grupo social se define por la comunicación que existe entre ellos y no por la proximidad. Las redes sociales, en este sentido, han ayudado a ampliar los grupos sociales más allá de las fronteras físicas actualmente. La naturaleza de los grupos sociales. El estudio de la naturaleza de los grupos sociales constituye una de las áreas más importantes de la psicología social, teniendo en cuenta que las personas pasan la mayor parte de su tiempo en grupos. Casi toda conducta social tiene influencia grupal. Y también los grupos sociales poseen relaciones sociales de calidad y constituye un predictor de un nivel elevado de salud. El hombre, desde que nació el hombre, no puede vivir aislado. El hombre no vive solo. El hombre siempre vive con los demás. Y siempre casi están formando grupos sociales. Es por eso que hoy nosotros estamos estudiando lo que es un grupo social. No podemos confundir un grupo social con un conglomerado. No podemos confundir un grupo social con una colectividad. ¿Por qué? Porque los grupos sociales tienen su característica. La primera característica es la identificación. Todo grupo debe ser identificable por sus miembros y por los que no lo son. Así tenemos como ejemplo el grupo del primer curso de ciencia de la educación. Es identificable. Esa es su identificación dentro de nuestra universidad, dentro de nuestra facultad. También los grupos están estructurados. Cada integrante ocupa una posición que se relaciona con las posiciones de los otros. Cada uno entonces tiene un lugar, una posición dentro de ese grupo. También dentro de este grupo se cumplen roles, los roles. Cada miembro participa desempeñando sus roles sociales
como alumno, en este caso, de nuestra facultad, como la tomamos como ejemplo. Y debe haber interacción entre los grupos. Las acciones recíprocas son las que permiten el funcionamiento del mismo. Existen también normas y valores. Son ciertas pautas de compromiso que regulan la relación entre sus miembros. Los objetivos e intereses debe haber siempre dentro de un grupo. Todos los miembros participan movidos por intereses o objetivos y consideran que la relación grupal favorece al logro de ellos. Y también tiene que tener permanencia. Los grupos deben tener cierta permanencia en el tiempo. También existen tipos de grupos. Por su estructura y por su organización e interacción, existen varios tipos de grupos, de los cuales se presentan a continuación. Grupos primarios, según Colley, lo define como un grupo que se caracteriza por la asociación y cooperación de cara a cara de sus miembros. O sea que los miembros todos los días están, entonces se ven, se hablan, interaccionan, están de cara a cara. Siempre están también unidos por lazos personales y emocionales, porque en este grupo existe la afectividad. Por eso que a este grupo se lo llaman grupos primarios, porque son fundamentales para la formación de la naturaleza social y los ideales del hombre. Ejemplo aquí de grupos primarios viene a ser la familia. También existen los grupos secundarios. Según Olmsted, menciona que las relaciones entre los miembros de estos son más frías, porque se ven de vez en cuando. Esa es la diferencia. Es interpersonal, es ya racional, contractuales y formales. Estos grupos se caracterizan por poseer gran cantidad de miembros, lo que no permite la proximidad entre los mismos, y generalmente la duración es breve. Ejemplo, los trabajadores de la fábrica de Coca-Cola que está en Asunción, o los trabajadores de la empresa de Mercedes-Benz. Tal vez ahí se ven, se saludan, los personales se conocen, pero hasta ahí. No puede haber un trato más de cara a cara. ¿Por qué? Porque ellos solamente a la hora de marcar sus llegadas y sus salidas tal vez se están viendo y se saludan y terminan. Ese es un ejemplo de un grupo secundario. Están también los grupos de referencias. Es el grupo utilizado por un individuo. ¿A modo de qué? A modo de comparación. Con el fin de establecer sus conductas como forma de comportamiento propio. Un ejemplo claro de este grupo es el grupo profesional al que uno quisiera pertenecer al finalizar la carrera como ustedes, ¿no? Por ejemplo, grupos de referencia serían los psicólogos promoción 2020 de la Facultad de Filosofía. Eso sería un grupo de referencia. Ser a lo mejor médico del hospital regional. Ese es un grupo de referencia. A eso le llamamos de referencia, entonces. El grupo utilizado por el individuo a modo de comparación. Muy bien. Otros
otros tipos de grupos también existen, como los grupos voluntarios. Son los que están formados por personas que demuestran la voluntad de actuar en forma conjunta por la prosecución de un objetivo común. Ejemplo, la OMS, la acción social de, a lo mejor, el cuerpo de paz, o puede ser también acá el cuerpo de bomberos, los miembros de un partido político, también es voluntario. Grupos que luchan contra la drogadicción, también es voluntario. Y están también los grupos involuntarios o naturales. Son aquellos donde las personas no han escogido pertenecer a estos, sino que van por obligación. Se forman de manera espontánea. Ejemplo de esto viene a ser los militares que van a la guerra. Son grupos que van, pero involuntariamente. No es porque ellos quieren irse a la guerra, se están yendo. Otros grupos involuntarios serían los grupos que van a otros países, pero desterrados por la política. Tampoco se están yendo por querer dejar su país, sino se están yendo obligatoriamente. Y otros ejemplos más que ustedes van a estar escribiendo. En la familia, los miembros se relacionan entre sí por parentesco. Ese es un grupo voluntario. Se relacionan entre sí. Llega domingo, se van a la casa de los abuelos, de los tíos, se relacionan entre sí. Y van por voluntad propia. La proximidad territorial también, como vivir en un mismo barrio o pertenecer a un mismo colegio, también es grupo voluntario. Y estos grupos voluntarios comparten características físicas o psíquicas comunes, como los niños, los adolescentes y los ancianos. También existen problemas dentro de los grupos, problemas que abocan los grupos. Son 4. Primero, el grupo debe aprender a adaptarse a factores externos que pueden perjudicar su funcionamiento. Segundo, el grupo debe mantener un control instrumental sobre factores internos que inciden en la obtención de sus metas. Tercero, realizar un manejo adecuado de sus sentimientos y de sus miembros del grupo. Y cuarto, debe haber siempre un control de la integración de los miembros del grupo. Estos entonces son problemas que abocan los grupos. Los grupos también tienen estructura formal y tiene estructura informal. Por grupos formales nos referimos entonces a los que definen la estructura de la organización, que está presentada por las reglas, por las regulaciones y condiciones formalmente reconocidas. Son asignaciones determinadas de trabajo que fijan tareas. En cambio, los grupos informales son alianzas que no tienen una estructura formal, ni están definidos por la organización. Da a las personas flexibilidad para adaptarse a condiciones cambiantes. Ejemplo de grupos informales serían las cooperaciones vecinales, las cooperaciones entre personas para poder
hacer ayuda a alguno de los vecinos. Puede ser también los grupos recreativos del barrio, son grupos informales. Pero los grupos formales serían las universidades, las instituciones como la iglesia, como en la salud. Todos tienen una estructura, tiene un director, tiene un secretario, tiene sus líderes bien definido e inclusive escrito para ese grupo formal. Sin embargo, el grupo informal son por alianzas nada más. Y dentro de los grupos tiene que existir el liderazgo y se tiene que cumplir roles. Dentro de los grupos entonces se cumplen roles y tiene que existir liderazgo. Existen diversas formas de liderar en un grupo. Muchas son adecuadas según los objetivos y las circunstancias de cada grupo. Algunas son negativas en cuanto a sus efectos sobre los miembros y el logro de las metas, y otras son positivas. Liderar un grupo implica responsabilizarse por la organización de sus miembros y por la realización de las acciones que se necesitan llevar a cabo para alcanzar dichas metas. El rol de líder se adquiere de varias maneras. Son cualidades naturales por el puesto que se ocupa en un servicio o en una organización, por el tipo de poder que se posea, ya sea un poder económico, una habilidad particular o relevantes objetivos grupales que se puede perseguir, poseer información o por la fuerza. Puede ser entonces todo esto cumplido por un líder, o sea, sería el rol del líder dentro de un grupo. Estilos de liderazgo. Por su finalidad. Un líder se puede orientar a la consecución de unos objetivos de producción. Ello es propio de equipos de trabajo. Es el liderazgo orientado a la tarea. A veces un grupo cuenta con dos líderes para un trabajo. Uno orientado a la tarea y otro socioafectivo. Otros líderes se orientan a atender las necesidades emocionales y personales de los miembros del grupo. Es el liderazgo orientado al afecto, propio de grupos de psicoterapia o de autoayuda. Un buen líder de tarea también emplea tiempo en escuchar y valorar a los miembros del equipo. Es decir, un buen líder es aquel socioafectivo. Liderazgo por su grado de jerarquía. Está el líder autoritario que marca una distancia entre él y los otros miembros del grupo. Las instituciones militares y policiales fomentan este tipo de líderes, pero también se encuentran en otras organizaciones, ya que el estilo de líder depende también de las características de la personalidad. Está el líder participativo democrático, que fomenta siempre la participación, reconoce los aportes de los demás, sin perder de vista el objetivo general del grupo. Está el líder servidor, que procura proveer de recursos a los otros miembros,
para que se sientan apoyados y para que puedan realizar sus tareas y de esa forma alcanzar más rápidamente los objetivos del grupo. Y está el líder pasivo, el laissez-faire, que se comunica con su subordinado, no hace nada por fomentar la participación ni la productividad. En general conduce al fracaso de la organización. Y así podemos clasificar a los líderes en buenos y malos líderes. El buen líder es aquel entonces activo, persistente, buen ejemplo, respeta a los subordinados, consecuente es él. Si es necesario, aplica también sanciones. No es amigo, él es jefe. Es reconocido por los otros miembros del grupo como buen líder. Marca metas ambiciosas al grupo. Y el mal líder es pasivo, poco persistente, no enseña con el ejemplo, no se comunica o da maltrato a los subordinados o se basa en el miedo para controlar a los demás o tiene miedo de ser rechazado por sus empleados. Muy distante, despectivo o busca ser aceptado y querido por los otros miembros. Vemos entonces que existen varias clases de líderes. Y dentro de esto volvemos a clasificar entonces en líderes buenos y en líderes malos. Y por hoy, muchas gracias. Encantada de estar con ustedes. Espero que realicen la tarea y que todos manden para que puedan de esa manera tener su puntaje necesario. Y vayan estudiando, que yo creo que tan pronto vamos a dar ya nuestra primera prueba parcial. Entonces, vamos a realizar nuestro trabajo, pero los trabajos tienen que ser originales, nada de copy-pegue. Eso sí le pido, que ustedes elaboren. Elaborar es leer, analizar, trabajar y escribir. Resumir, muy bien, pero hagan ustedes sus trabajos, que sean originales de ustedes mismos, nada de copiar del compañero, ni tampoco copy-paste. Bueno, por hoy muchas gracias, encantadísimas jóvenes, y muy pronto vamos a vernos. Un abrazo para todos.